Resistencia cultural en la SOA, con Rosa Duque. Se pueden imaginar la ilusión que nos hace volver a recibir en Radio Sefarad a Rosa Duque. Hola, Rosa. Hola Raquel, más ilusión me hace a mí poder volver a colaborar con vosotros, de verdad. Bueno, Rosa, como seguro que muchos de ustedes recuerdan, era la conductora, la responsable de ese programa Mujeres en el Holocausto, Ángeles y Demonios, en el que repasabas esas figuras de luz y oscuridad del nazismo, lo que tiene que ver con la presencia femenina en la SOA. Por razones de tus estudios, de tu trabajo, bueno, pues esa colaboración se pausó y un poco para también dedicarte a tu propia vida. Queremos felicitarte por tu boda, por tu licenciatura y sobre todo por verte también y agradecerte mucho que vuelvas aquí a Radio Sefarad, Rosa. Muchísimas gracias Raquel, la verdad que necesité ese tiempo para terminar todas las cosillas que tenía entre manos, para seguir investigando, muy vinculada a todo el tema de la SOA y deseando volver a retomar todos los proyectos juntos. Pues a eso vamos porque este encuentro, esta entrevista es un adelanto de esa serie de programas que vas a volver a hacer aquí en Radio Sefarad, dedicando tu tiempo, tus investigaciones, tanto a esas mujeres en el Holocausto como al tema de tu TFG, que ha sido la resistencia cultural a los nazis. Hablamos, Rosa, de ese trabajo que te ha llevado muchos años de investigación. ¿Por qué decides elegir ese tema? Pues la verdad, Raquel, que decidí enfocarme en cómo sobrevivió la cultura a los campos de concentración, porque en primer lugar veía que era un tema que o pasaba mucho desapercibido o que no se tenía tan en cuenta o tan conocido que dentro del horror máximo del nazismo, como fue los campos de concentración, todavía la cultura logró abrirse paso y sobrevivir. Y es que, como voy a citar a la primera de las mujeres en las que también me baso para esta investigación, como decía Dita Kraus, había gente que ni siquiera podía llegar a comprender cómo en un sitio en el que le faltaba cosas primordiales como era el pan y el agua, había gente que se jugaba la vida todavía más para poder consumir cultura, que si bien no les alimentaba físicamente, sí que los conectaba con su humanización en medio de tal deshumanización. Y quería pues darle voz a este tema y también pues focalizar cómo la cultura también pues ayudó a sacar de ese desidio, de esa deshumanización, como decía, y de ese olvido a tantas personas. Hablas de que la cultura fue realmente un acto de resistencia frente a la barbarie nazi, ¿no? Sí, totalmente, porque al final todo fascismo, todo régimen opresor, siempre lo primero que ataca o lo primero que utiliza, ambas cosas, es la cultura, tanto para adoctrinar a la sociedad en función de sus ideales y de lo que a ellos pues en ese momento les conviene, como también para incluso deshumanizarlo, porque es como lo que te comentaba, es lo que a las personas pues nos da un pensamiento crítico, nos da otra visión del mundo diferente a la que se quiere o se puede llegar a intentar imponer. Entonces, eso es lo que la importancia que yo quería también reseñar que tiene la cultura en todos los aspectos de la vida y también la que tuvo en este momento histórico. Sí, Diferencias, Rosa, en tu trabajo muy claramente entre la cultura permitida por los nazis y la clandestina, digamos, ¿no? Eso es un punto muy interesante de tu trabajo. sí, porque por lo mismo que te estaba comentando, los nazis sabían que ese era uno de los instrumentos adoctrinadores
más importante que tenían. Entonces lo utilizaban siempre y cuando fuera totalmente adaptado al mensaje que ellos querían enviar. Por ejemplo, en cuanto a la música, que era un elemento muy importante para ellos, solo reproducir música de autores considerados aptos para la raza aria, nada de el resto, sin embargo, el resto de autores totalmente pues vetados, no, como si fueran olvidados, porque eso es lo que pretendían, que se olvidara todo lo que ellos no consideraran aptos de la raza aria. Entonces, pues, en este caso, porque hubo manifestaciones culturales, Raquel, en todos los campos. Es muy interesante también estudiar el gueto de Terezín, conocido también como el gueto de los artistas, que hasta allí personalmente tuve la oportunidad de ir y es una maravilla la exposición que tiene y es, vamos, yo no me podía imaginar la cantidad de productos culturales que se pudieron rescatar y si esos son los que se pudieron rescatar, cuánto se perderían y cuánto tiempo los presos dedicaban a la cultura, ya fuera a dibujar, a componer canciones, vamos, películas, guiones, verdaderos guiones de películas. Me resulta muy interesante. Pero yo tuve que acotar mi rango de acción y decidí centrarme en la cultura que sobrevivió en Auschwitz, que eso da para muchísimo. Y, como bien dices, distinguí entre la cultura clandestina y la cultura permitida. La cultura permitida, que viene al hilo de lo que te comentaba, yo he dividido sobre todo, bueno, he puesto dos ejemplos, pero podría haber puesto mucho más. Por un lado estaba la más que conocida Escuela de Orquesta de Auschwitz, que al final era una banda de música que en la mayor parte que estuvo vigente la encabezó Alma Rose, vamos, toda una profesional de la música, y que al final, pues ellos la utilizaban de una manera totalmente macabra para diferentes selecciones, para ejecuciones, para cualquier tipo de tortura, siempre que intentaba que la música estuviera presente en esos momentos tan cruciales como, acabo de decir, un acto totalmente macabro, como para darle todavía un sentido más tétrico a todo lo que allí estaba pasando. Y por otro lado, y este no es tan conocido, también hubo una escuela superior de costura. Y es que otro elemento de vital importancia para los nazis al final fue todo el tema de la vestimenta, de sus uniformes, y ya no solo de ellos, sino de sus mujeres. La mujer nazi por excelencia tenía que ir muy, muy bien vestida, con alta costura, con los mejores materiales y es curioso, pero en medio del infierno que fue Auschwitz, la esposa del comandante Rudolf Hobbs descubrió a Marta Fach, quien era una modista titulada súper profesional y muy buena, que al final acabó instaurando una escuela de costura con varias presas, creo que simultáneamente llegaron a trabajar hasta 25, que lo que hacían no solo eran realizar uniformes nazis, también todas las prendas que estas mujeres de la alta sociedad alemana, pues les encargaba, que vuelve a ser todo un poco una contradicción. Pues, Totalmente. pues Ropa de alta costura para los demonios, ¿no? exacto. Y al final, pues saliendo de la situación pues de la que salí. Y por otro lado, y esto es lo que otorga pues un rayito de esperanza y de luz ante tanta oscuridad, la cultura clandestina, que sin duda me parece todo un acto heroico. Y sobre todo me centro en dos manifestaciones, aunque como te digo, hubo muchísimas más, pero sobre todo me centro en la escuela que fue llevada a cabo sobre todo
por Friedrich Hirsch, que fue una figura que antes estuvo también desarrollando temas de escolarización y todo en Terezín, en el gueto que también, en el campo que también estamos hablando. Y lo deportaron a Auschwitz y ahí, incansable, eh, este profesor siguió impartiendo clases. Logró que se le dedicara un barracón en Birkenau, el bloque 31, para poder impartir clase. Pero claro, no era el tipo de clase que él les vendió a los nazis, porque él lo único que les vendía es que iba a distraer a los niños que estaban allí. Al final él pudo adquirir cierta influencia con los guardianes de aquella zona del campo y les vendió eso, que era para pues tener distraídos a los pocos niños que dejaron entrar en esa parte del campo familiar que hubo en Birkenau. Pero él pues no se limitó a eso, Raquel, y él les enseñaba historia, les enseñaba literatura, otros presos que también eran profesores, em, vamos, y quisieron seguir esta iniciativa de Freddy hasta que disolvieron el bloque 31. Y también con Freddy trabajó Dita Kraus, que como ya he adelantado, a mí particularmente es una figura que me encanta. Me dio mucha pena el año pasado que falleció porque me parece que de ella podemos aprender tanto, que es una de Los Ángeles, de los que ya protagonizaron nuestros programas, y ella con nada, 12, 13, 14 años, hay que imaginarnos, ponernos en la piel de los niños que conocemos actualmente hoy con esa edad, cómo ella después del periplo que pasó hasta que acabó en Auschwitz, eh, ella dice, me senté y dije, yo no puedo dejar que esto pueda conmigo, necesito encontrar algo que me mantenga viva, que me mantenga viva. Su pasión era la literatura. Con ayuda de otras compañeras pudo rescatar un total de 8 libros, totalmente maltrechos, totalmente destrozados, pero que podían leerse. Y gracias también a estas compañeras se cosió bolsillos por dentro de su ropa y ahí lo llevaba Dita para dejárselo a todo aquel que quisiera utilizar esos libros como una ventanita a la realidad que existía antes de la guerra. Y me parece muy importante hablar de todo ello y profundizaremos mucho y conoceremos muchas historias que la verdad nos harán ver que en medio de la mayor oscuridad siempre hay un poquito de luz. Desde luego que sí, tú nos la traes en esta serie de programas que retomas. Te agradecemos muchísimo que vuelvas, nos alegramos un montón y te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Rosa Duque, gestora cultural, colaboradora de Radio Separat. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a todos. Gracias.